Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu espacio de conocimiento práctico para la buena vida. Hoy exploramos la filosofía de Porfirio, quien nos enseña a vivir con virtud, razón y en armonía espiritual. A través de su legado neoplatónico, nos invita a comprender el mundo desde la ética, la contemplación y la búsqueda profunda del conocimiento. Porfirio fue uno de los filósofos neoplatónicos más importantes e influyentes después de Platón, discípulo directo y destacado de Plotino. Nacido originalmente bajo el nombre de Malco, en la antigua ciudad fenicia de Tiro, actual Líbano, Porfirio vivió durante el tercer siglo después de Cristo, una época marcada por una intensa búsqueda espiritual y filosófica en todo el Mediterráneo. Su formación inicial tuvo lugar en Atenas, un importante centro filosófico donde estudió bajo la dirección de Longino, otro reconocido filósofo neoplatónico, quien le proporcionó las herramientas necesarias para profundizar en la filosofía clásica y en particular en la obra de Platón y Aristóteles. Posteriormente, Porfirio viajó a Roma para estudiar bajo la guía directa de Plotino, el fundador y principal representante del neoplatonismo. Fue precisamente Plotino quien decidió cambiar el nombre de Malco por el de Porfirio, que significa vestido de púrpura, un símbolo que expresa una transformación espiritual y filosófica profunda, acorde con la elevada naturaleza de su filosofía. Contexto histórico y filosófico. La época de Porfirio estuvo caracterizada por un ambiente intelectual muy activo, en el cual numerosas doctrinas filosóficas y religiosas competían por ofrecer respuestas a las inquietudes existenciales del ser humano. El neoplatonismo, liderado por Plotino, emergía en ese contexto como una corriente filosófica poderosa que buscaba reconciliar y profundizar en las enseñanzas platónicas, integrando elementos místicos, espirituales y éticos que habían sido poco explorados en otras corrientes filosóficas anteriores. Porfirio destacó rápidamente entre los discípulos de Plotino por sus excepcionales capacidades intelectuales, su gran claridad expositiva y rigor analítico. Estas cualidades lo convirtieron en uno de los discípulos más cercanos y apreciados de Plotino, ejerciendo una notable influencia en la expansión y desarrollo posterior del neoplatonismo. Tras el fallecimiento de Plotino en el año 270 después de Cristo, Porfirio asumió un rol crucial en la preservación y difusión de las enseñanzas de su maestro. Dedicó un esfuerzo significativo a ordenar, editar y publicar las Eneadas, obra fundamental del neoplatonismo, que recoge y estructura sistemáticamente las doctrinas filosóficas y espirituales de Plotino. Gracias al meticuloso trabajo editorial de Porfirio, esta obra se convirtió en la principal fuente sobre el pensamiento neoplatónico y permitió que las ideas de Plotino tuvieran una profunda influencia en toda la filosofía posterior, tanto en Occidente como en Oriente. Además de su trabajo como editor y difusor de las doctrinas de Plotino, Porfirio desarrolló también sus propias investigaciones filosóficas, interesándose especialmente en la relación entre filosofía y religión, así como en temas éticos y metafísicos. Su pensamiento exploró profundamente cómo la ética y la espiritualidad podían integrarse en la búsqueda del conocimiento verdadero y de la elevación espiritual del individuo. De este modo, Porfirio se convirtió no solo en un transmisor fiel y riguroso del pensamiento de Plotino, sino también en un pensador original cuyo legado influyó significativamente en las generaciones posteriores, consolidando al neoplatonismo como una corriente filosófica central en la tradición occidental. Obra y legado intelectual. Porfirio dejó tras de sí una prolífica producción literaria y filosófica que ha trascendido siglos debido a su profundidad y relevancia. Su obra, diversa en temática y enfoque, refleja tanto su rigor analítico como su interés genuino por la ética y la espiritualidad. Entre sus obras fundamentales destaca la Introducción a las Categorías, conocida tradicionalmente como Isagoge. Este texto, de carácter eminentemente lógico, fue concebido originalmente como una introducción clara y accesible a las categorías de Aristóteles. La importancia histórica de esta obra es monumental, ya que sentó las bases para la enseñanza lógica en la Edad Media, convirtiéndose en un texto imprescindible dentro de la escolástica europea. Su claridad pedagógica permitió que generaciones de estudiantes comprendieran y aplicaran los fundamentos aristotélicos en sus propias reflexiones filosóficas.
Otra obra clave en el legado intelectual de Porfirio es La vida de Plotino, una biografía de profundo valor filosófico y testimonial. Este texto no solo narra con detalle la vida de su maestro, Plotino, sino que además proporciona un contexto esclarecedor para comprender mejor las Eneadas. En él, Porfirio despliega una narrativa enriquecida con reflexiones sobre la naturaleza espiritual y ética del filósofo, ofreciendo un valioso modelo ejemplar de vida dedicada al pensamiento y la contemplación. Además, Porfirio es conocido por su polémica obra contra los cristianos. Aunque actualmente perdida en su totalidad, los fragmentos conservados revelan un texto crítico y analítico en el que Porfirio cuestionaba con agudeza y rigor los fundamentos doctrinales y éticos del cristianismo primitivo desde la óptica del neoplatonismo. Su postura crítica ilustraba un intento decidido por defender la superioridad racional de la filosofía frente a las doctrinas religiosas emergentes de la época. Finalmente, destaca por su sensibilidad y profundidad la carta a Marcela, un escrito ético y espiritual dirigido a su esposa. En esta carta, Porfirio profundiza en aspectos como la virtud personal, el ascetismo y la búsqueda de una vida filosóficamente plena. Se trata de una obra íntima que permite entender la dimensión práctica y vivencial que el filósofo atribuía a la ética y la espiritualidad, mostrando cómo concebía estas disciplinas como herramientas esenciales para alcanzar la realización plena del ser humano. Las enseñanzas filosóficas de Porfirio. La filosofía de Porfirio continúa y desarrolla los fundamentos neoplatónicos establecidos por Plotino, pero con un marcado interés en la claridad racional y la aplicación práctica de las enseñanzas filosóficas. Ética y espiritualidad. El pensamiento de Porfirio se caracteriza por su profundo interés en la ética como una práctica fundamental para el desarrollo espiritual del individuo. Para él, la filosofía no era únicamente un ejercicio intelectual, sino un camino concreto hacia la transformación interior y la realización plena del ser humano. Porfirio sostenía que la ética y la disciplina moral eran prerequisitos necesarios en el camino hacia la contemplación de realidades superiores, particularmente hacia la percepción directa del uno, principio fundamental e inefable dentro de la metafísica neoplatónica. Este uno, entendido como el origen último de toda existencia, representa la máxima aspiración espiritual del filósofo, hacia la cual se orienta todo esfuerzo ético. Dentro de esta perspectiva, Porfirio enfatizaba especialmente el papel crucial del dominio sobre las pasiones y los deseos irracionales. Consideraba que un alma dominada por impulsos y emociones desordenadas no puede alcanzar la serenidad necesaria para contemplar verdades espirituales profundas. Por ello, insistía en que el individuo debía cultivar virtudes como la templanza, la justicia, la prudencia y la fortaleza, pues éstas servían como herramientas indispensables para lograr el control sobre sí mismo y posibilitaban la apertura hacia dimensiones más elevadas de conocimiento y espiritualidad. La ética porfiriana no era simplemente un conjunto de normas o preceptos morales abstractos, sino una auténtica vía de purificación del alma. En su visión, las acciones virtuosas y el dominio emocional llevaban al alma a un estado de armonía interna y equilibrio, necesario para elevarse hacia planos superiores de contemplación y experiencia espiritual. Además, Porfirio concebía la felicidad verdadera no en términos materiales o hedonistas, sino como la consecuencia directa de vivir conforme a la virtud y en constante búsqueda espiritual. La felicidad para él era, por tanto, el resultado de una vida dedicada a la autoobservación, la disciplina ética y la contemplación filosófica. En definitiva, la ética y espiritualidad en la filosofía de Porfirio están profundamente entrelazadas. La virtud ética constituye la base esencial para el ascenso espiritual, mientras que el desarrollo espiritual dota a la vida ética de un significado último y trascendental, formando juntas un camino integral hacia la plenitud del ser humano. La interpretación de la metafísica plotiniana. Porfirio abordó la metafísica plotiniana con precisión y rigor, consolidando y refinando la estructura jerárquica propuesta por su maestro. Su análisis destaca especialmente por la claridad con que presentó los distintos niveles de realidad y por el énfasis en el camino racional y contemplativo necesario para captar plenamente la esencia del mundo inteligible.
En el núcleo del sistema de Porfirio se encuentra la idea fundamental del uno, concebido como el principio supremo, trascendente e inefable. Este absoluto, que trasciende toda forma de descripción conceptual, se posiciona en la cima del esquema metafísico. Según Porfirio, el uno es la fuente última y origen de todo lo existente, pero permanece siempre más allá del alcance directo de la razón discursiva. El siguiente nivel en esta jerarquía es el nous o intelecto, que Porfirio identifica con el dominio de las ideas platónicas. Este plano constituye el ámbito eterno e inmutable de las formas, que son accesibles únicamente mediante un proceso contemplativo riguroso. Aquí, la razón humana alcanza su máxima expresión cognoscitiva al comprender las estructuras esenciales que sustentan toda realidad manifestada. Por debajo del intelecto, Porfirio ubica el alma del mundo, principio dinámico y vital que anima y organiza el cosmos material. El alma del mundo es el mediador entre la realidad sensible y el plano inteligible, encargándose de infundir orden y armonía al universo físico, reflejando en él las perfecciones presentes en el nivel superior del nous. Para Porfirio, el auténtico conocimiento filosófico implica atravesar estos niveles mediante un proceso ascendente, caracterizado por la práctica constante del ejercicio racional y contemplativo. Este recorrido intelectual busca conducir al individuo desde la percepción de las realidades materiales y sensibles hasta la comprensión directa e intuitiva del ámbito inteligible, culminando idealmente en la experiencia inefable del uno. Porfirio ofrece una interpretación sistemática y coherente del legado metafísico de Plotino, resaltando especialmente la necesidad de un ejercicio intelectual disciplinado y contemplativo como método privilegiado para alcanzar una visión profunda y genuina de la estructura última de la realidad. Relación con las religiones y la teología. En su enfoque particular hacia la religión y la teología, Porfirio se destacó por adoptar una actitud notablemente crítica y analítica. A diferencia de otros filósofos neoplatónicos posteriores que tendieron hacia posiciones más cercanas a prácticas religiosas ritualistas, Porfirio mantuvo una postura claramente diferenciada, subrayando la importancia de discernir cuidadosamente entre elementos racionales e irracionales dentro de las prácticas religiosas. Para Porfirio, la religión tenía un valor significativo como medio simbólico y pedagógico que podía guiar a las personas hacia un conocimiento filosófico profundo. No obstante, insistía en que dicho valor dependía estrechamente de la capacidad de purificar las tradiciones religiosas de cualquier superstición o elemento irracional que obstaculizara una verdadera comprensión filosófica. Aunque no rechazaba frontalmente las formas religiosas tradicionales, Porfirio argumentaba que éstas debían someterse constantemente a un escrutinio filosófico riguroso. En su concepción, la religión cumplía su función más elevada cuando servía como metáfora o símbolo, ofreciendo un lenguaje accesible que permitía al individuo aproximarse gradualmente a verdades superiores que sólo podían ser plenamente captadas a través del ejercicio racional y contemplativo. Este enfoque crítico lo llevó a confrontar abiertamente aspectos específicos del cristianismo emergente de su época, al cual dedicó su ahora perdida pero ampliamente mencionada obra contra los cristianos. En esta obra, Porfirio cuestionó firmemente ciertos dogmas y prácticas cristianas, argumentando desde la lógica y la filosofía neoplatónica contra lo que percibía como elementos irracionales o incompatibles con una visión filosóficamente madura del mundo. De este modo, la relación que Porfirio estableció con la religión y la teología destaca por su énfasis en la superioridad última de la filosofía como método de comprensión de la realidad, aunque aceptando que la religión, una vez depurada de supersticiones y excesos ritualistas, podía actuar como puente simbólico válido hacia verdades filosóficas más elevadas y universales. La influencia espiritual de Porfirio. La impronta que Porfirio dejó en el mundo filosófico trascendió ampliamente su propia época, convirtiéndolo en un referente intelectual clave a lo largo de los siglos posteriores. Su obra, especialmente la Isagoge, se convirtió rápidamente en un texto fundamental en la educación filosófica de Europa, ejerciendo un papel protagonista en la formación lógica y filosófica durante la Edad Media.
En particular, la Isagoge fue adoptada como texto introductorio indispensable para el estudio de la lógica aristotélica en las universidades medievales europeas. Filósofos y académicos como Boecio, que se dedicó intensamente a traducir y comentar esta obra, y posteriormente Tomás de Aquino, encontraron en Porfirio un interlocutor crucial para el desarrollo de sus propios sistemas filosóficos. A través de estos pensadores, la influencia de Porfirio permeó la escolástica medieval, ayudando a estructurar debates filosóficos esenciales sobre la relación entre fe y razón, y sobre la naturaleza misma del conocimiento humano. Asimismo, durante el Renacimiento, época marcada por la revalorización del legado clásico, pensadores como Marsilio Ficino redescubrieron las enseñanzas neoplatónicas de Porfirio, encontrando en ellas una base sólida para articular un renovado diálogo entre la filosofía antigua y las nuevas inquietudes humanistas. La obra de Porfirio ofreció a estos intelectuales un modelo valioso para reconciliar tradiciones filosóficas antiguas con las preocupaciones existenciales y culturales del Renacimiento. Más allá del ámbito académico, la influencia de Porfirio también se extendió hacia la reflexión ética y espiritual, resonando profundamente en diversas tradiciones filosóficas y religiosas. Su énfasis en la virtud personal, el ejercicio racional y la práctica contemplativa como medios hacia una vida plena y significativa continúa inspirando debates contemporáneos sobre la filosofía aplicada y la búsqueda del bienestar integral. En definitiva, el legado de Porfirio perdura como un puente esencial que conecta el mundo filosófico clásico con desarrollos posteriores, enriqueciendo la comprensión humana acerca del propósito último de la filosofía como un camino hacia la autorrealización y el entendimiento profundo de la existencia. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.